Bienvenidos nuevamente a otra edición de Paranormal News Podcast. Estamos en una nueva edición, un nuevo capítulo. Hoy vamos a estar hablando de este ser mitológico que es el llamado de diferentes nombres en todas partes del mundo. Estamos hablando, algunos le conocen como el Chaneque, otros como el Señor de la Noche, y acá en Paraguay le conocemos como el Pombero. Vamos a estar hablando de esto a través de Paranormal News Podcast, y ya le damos la bienvenida también a Alfredo Sanabria y Juan Miranda, que ya está con nosotros para este programa que va a estar muy interesante y cargado de historia. ¿Qué tal, Francisco? Para vos, para toda la audiencia de Paranormal, también aquí a Juancito, el que siempre nos acompaña en el medio de la mesa. Y sí, es una historia muy interesante, relatos muy interesantes, son realmente basados en historias reales, para muchos fantasías, para muchos no creen y muchos, el 90% sí cree, y me incluyo en ese 90% realmente. Vamos a estar hablando de la mitología paraguaya, que es el Pombero. En otros países le conocen como duende, chaneque, tiene distintos nombres, y yo no sé si en otros países es así tan controversial como acá en Paraguay, ¿verdad? Que tiene su historia de este ser mitológico, pero vamos a estar hablando en este transcurso del programa porque es muy interesante, hay historias muy verídicas de él, y ya le presentamos también a Juancito, que va a estar acompañándonos aquí en el programa el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Francisco, Alfredo. Y bueno, un gusto estar acá y hablar de este personaje tan conocido, al menos en nuestro país, y en esta época de Semana Santa, que no sé, parece que se encuadra, lo parece, con la Semana Santa, con las historias, con las tradiciones antiguas y de nuestro país, al menos, ¿verdad? Y como dijo Alfredo, hay personas que creen, hay personas que no creen. Yo así como personalmente, yo creo, pero prefiero no verle porque sé que va a ser. Espera un ratito, Francis, espera un ratito. Vamos a empezar de cero. Voy a hacer una encuesta así, algo. Una encuesta así, tipo a lo Paraguay Carapé, pero bajo, así. ¿Vos crees en eso, Francis? Bueno, ya es. O sea, ya escuché su silbido. Dame tu respuesta. ¿Crees o no crees en él? Sí, creo, pero todavía no lo oí. Hasta ahí yo sé. Yo creo, pero tengo mi punto, mi punto entre paréntesis de lo que puede significar el bombero. Sí. Mira, yo sí creo. Yo tampoco se le ve, Francis. No puedo decir que se le ve, pero sí se le siente. Se le siente. Y muchas veces se siente su presencia. Yo sí creo. Realmente creo, porque yo viví en muchos momentos cosas muy densas con este personaje, este ser mitológico, que es el bombero, o duende, como quieran llamarlo. Y sí, existe, gente. Y yo, por ejemplo, con el caso que voy a contarle ahora a ustedes y a la audiencia, ahí está el que dije entre paréntesis. Va un poco más, la persona que me cuenta esto, ella me dice que es el bombero, pero haciendo tipo una investigación, haciendo tu deducción, ¿verdad? Sí, es otra cosa, según las creencias. Pero si vamos a hablar sobre el bombero en sí, es el protector también de la naturaleza. Se dice que, ¿verdad? Además de como su hermano también, el Yacilla Teré, tiene también un bastón. Y ese bastón lo que le hace el poder de desaparecer a la vista de la gente. Bueno, poder escucharlo, tiene ese silbido penetrante que llega. ¿Qué sabes de dónde viene ese silbido, verdad? Bueno, ¿qué tal pues si yo empiezo con la primera historia? Sí. Y ahí vamos a sacar, ustedes van a sacar sus conclusiones. Bueno, este caso pasó esta semana, hace 3 días. Resulta ser que yo tengo una vecina pegada a mi casa, o sea, sí, pegadísima a mi casa, pero mi casa es grande y el de ella al costado un poco chico, ¿verdad? Ella me había dicho un día anterior, como anteriormente yo trabajaba por las noches también haciendo mis reparticiones de delivery. Bueno, últimamente ya dejé de hacer eso, entonces ella supo que yo dejé de hacer eso, y tipo las 7 o las 8 yo ya volví a mi casa, ¿verdad? Ella es una mamá de 3 criaturas, madre soltera, pero ella en la casa no vive sola. Ella vive con su hermana, y que tiene su marido y también su hijo. O sea,
En la casa que está enfrente, ella sí vive sola, pero en el terreno no. O sea, en el terreno viven dos familias, vamos a decir. Ella y su hermano con su familia. Bueno, ella me dice que había una lavarropa que quería mover del lugar porque ella no podía hacer sola. Era un poco pesado porque es la lavarropa antigua, que es de hierro y tela. Bueno, y yo le dije, bueno, yo voy a volver tal hora y te voy a ayudar, le dije. Resulta ser que yo ese día, justamente, o sea, al día siguiente, yo llegué un poco tarde, tipo las 9:30, bueno, le escribo por WhatsApp y le digo, acabo de llegar, y ella no me responde. Bueno, yo estaba esperando ahí, y yo tipo me quedo dormido, ¿verdad? Me levanto, como siempre, al día siguiente a mi hora, preparar mate, y reviso mi mensaje. Me responde ella tipo las 1:30, casi las 2 me responde en la madrugada. En su mensaje ella me escribe y me dice, no pude más decirte nada porque estaba él ahí enfrente de mi puerta, me dice. Y yo le pregunto, ¿quién él? Le digo. Y me dice, él, el señor de la noche, el que sabemos, me dice. Y yo me quedo así, no te puedo creer, le escribo, ¿verdad? Y ella me explica, me dice, cuando yo escuché un ruido, era temprano, era las 10:30, me dice. Yo escuché un ruido y me acerco a la ventana, mis hijos estaban durmiendo, y yo me acerco a la ventana, me dice, la ventana que está enfrente, y miro para ver quién, porque mi patio es oscuro, y aparte tiene un árbol de mango enorme que le da más oscuridad otra vez. Bueno, ella me dice, me acerco y veo que no hay nadie. Pero de repente me agarro un pillín, me dice, un raro pillín, me dice, o sea, es escalofrío. Sí. Normal. Y yo miro en el patio, que el patio no es grande tampoco, miro por si alguien, persona humana, obviamente, estaba en mi patio. Y no vio a nadie, pero sí vio una sombra que estaba justo al lado de un árbol, o sea, una plantita, que ese día había una luna que resplandecía delante, o sea, brillaba muy bien. Sí. Y la sombra que me enfocaba ahí era directo enfocada a esa sombra, y era de gran tamaño, me dijo. Era grande, me dice. Y ella pensó que era la planta, pero cuando ella iba a retroceder, se dio cuenta que esa sombra se movió. Y ahí ella se asustó, pero se quedó todavía un rato para ver qué era, porque ella quería ver qué era. Entonces volvió a mirar, y ella dice que cada vez que intentaba mirarle, no se dejaba ver, pero ella veía una sombra grande que se movía. Una vez que ella ya intentó todo para verlo, porque quería ver quién era, porque pensó que era una persona humana. Tampoco se animó a decir, hey, ¿quién sos, verdad? De inmediato ella calculó que era él. Entonces ella dice que dejó nomás así, se encerró en su pieza, rezó un Padre Nuestro, pero no le hizo nada, absolutamente nada. Eso fue lo que ella me cuenta. Bueno, entre comentarios que yo hice con personas allegadas, personas, vamos a decirle, tipo creyentes en eso, llego a una persona que me contó le comenté así, le dije, vos sabés que mi vecina, así, y ella asegura que es el bombero, Bueno, ella me dice, ¿sabes qué es lo que le está pasando a tu vecino? Lo que le pasó es algo muy similar a lo que le pasó a un amigo mío que vivía en un departamento, me dijo. Él aseguraba que supuestamente era el bombero, porque dice que escuchaba pasos, escuchaba así rasguño por su puerta del departamento, y cada vez que quería ver no le veía, pero sí veía una sombra grande, me dijo. Y dice que esa sombra grande no era el bombero, era una entidad maligna. Puede ser, ¿no? A eso es lo que voy con el tema que dije del bombero, que puede ser una entidad disfrazada de bombero. Lo que esta persona, o sea, este amigo de la persona que me comentó, dice que lo que hizo fue tipo una liberación. Le puso sal a su entrada, le bordeó todo, le rezó su creencia, pero nunca más le dijo si le seguía molestando esa. De hecho que no le hacía daño, pero sí se mostraba. Lo mismo que le pasó a esta vecina mía. Y ella tampoco, yo le pregunté al día siguiente, le pregunté si
Después de otra noche más le pregunté si pasó algo y me dice que no. Pero ella me dice que, bueno, como que ella es una madre soltera. Tuvo una relación sentimental o no sé cómo sea de su vida privada. Tuvo una relación con una persona que es mayor que ella. Y ella prácticamente le cortó, terminó su relación. Y ella me dice que este señor le anda, ¿cómo se dice? Buscándole, acosándole. Y ella me asegura que posiblemente eso es lo que no le gusta al bombero. Y como que la historia, o sea, la leyenda, la mitología cuenta que supuestamente el bombero cuida a las mujeres solteras con hijos. Embarazadas. Yo voy por ese lado. Sí. No sé, y eso justamente quería empezar para ver qué opinan ustedes. Bueno, vamos a partir del punto de lo que es la mitología paraguaya del bombero, el duende, el chaneque, como quieran llamarlo. Vamos a hablar de lo positivo de él, que la gente dice que si vos le das lo que a él le gusta, el cigarrillo, la caña, ¿verdad? Él te cuida, él te protege por las noches. Vos salís, él está contigo, no se le ve, no se le siente, pero él está ahí y no permite que se te haga daño. ¿Entiendes? Permítelo. No permite. El tema de las embarazadas es similar, pero no hay un contrato con él, como se dice, como es cuando vos le das el cigarrillo para que te cuida. Él a las embarazadas les cuida. Cuando él ve que hay, o sea, una mujer está embarazada, y él cela, empieza a cuidar y también a enojarse por cualquier cosa. Y yo les cuento esto porque esto sí es verídico. Esto le pasó a mi hermana. Mi hermana estaba embarazada de su primer hijo y me llama una tarde, y tarde noche ya son las 8 de la noche. Yo llegaba del trabajo, su marido justamente le tocaba trabajar turno noche. Entonces ella suena mi teléfono y me dice: por favor, vení, necesito que vengas. Me dice. Voy, entro por la puerta de adelante de la casa. Al entrar en la primera pieza, que es lo que sería la sala, vos tenés una mirada fija hacia el fondo, que sería el pasillo, y ya después ves el patio. Ella me dice así, con susto, ya muy asustada, que él de la noche está haciendo desastre, me dice. Y no podía cerrar la puerta de atrás. Y mira que ella estaba embarazada de su primer hijo. Y te quería hacer escuchar el famoso, escuchar el sonido del pollito. El piar del pollito. Y el silbido. Y tirando piedras. Yo no sé cómo hice para cerrar la puerta. Cerré la puerta, ni bien pude llegar a cerrar esa puerta, se empezaban a tirar piedras, enormes piedras por esa puerta. Papá, esto ocurrió acá en San Lorenzo, en plena ciudad céntrica. Pero fíjate un poco, ¿qué hora fue? Fueron casi las 9, las 10 de la noche. Esta chica también me dice que fue a las 10. Sí, pero o sea, la manifestación de este ser. Pero date cuenta. Viste que generalmente pues nosotros, o sea, las personas que cuentan, generalmente cuentan que hace su manifestación en tipo de madrugada. Sí. Pero estamos hablando temprano, o sea, temprano, tipo un horario que... Pero no, es la primera historia también que le cuento. Papá también me contó a mí que cuando viajó en San Ignacio Misiones, en la casa de lo que sería mi mamá, cuando vivía mi mamá es de la ciudad de San Ignacio Misiones, del interior del país. Ella estaba embarazada de su primer hijo, que es mi hermano, ahora el mayor. Papá me cuenta que llegaron en Misiones, y el terreno de mi abuela es muy grande, y se fue y puso una hamaca por 2 plantas de pomelo, y se acostó a dormir. Y se acostó a dormir porque era verano, hacía calor, era de noche. ¿Qué pasa? Papá empieza a recibir pomelos, le tira pomelos, enormes pomelos, le empieza a tirar a mi papá, y se lava por mi papá. Ahí llegamos al punto que vos hace rato comentaste algo sobre la sal. ¿Qué hace mi abuela? Mi abuela se da cuenta que el señor, el duende, el bombero, el chaneque, le está amedrentando a mi padre. ¿Qué agarra y hace mi abuela?
entra a la cocina, agarra sal y tira sal en el patio. Y ahí se va. No sé por qué. No le gusta la sal, No le algo gusta ha de tener la sal. Y lo único que le dijo fue que por favor deje de molestar. Que no le necesitamos y que por favor se vaya. Lo dijo en el idioma guaraní. Es lo que se dice, que hay que hablarle supuestamente. Sí, o sea, muy directamente. Muy directamente. Muy directamente hay que hablarle. Y imagínate, el caso de esta mi vecina, por ejemplo, es acá. Y el caso de que vos contaste fue en San Lorenzo. O sea, no exclusivamente este ser se manifiesta en el interior como suelen decir las personas. Yo creo que lo que hoy en día, viste que la mayoría hoy en día cree, no, esas son historias de antes, que no sé qué es esto. Por más que nosotros estemos más modernizados, no sé, casas lindas o rutas nuevas o lo que sea, eso no le va a importar a este ser. O sea, tipo, es algo que está, que se sigue. Algo que está. Es como si igual que la oscuridad de su hogar. Uno de los casos, ¿verdad? Esto ya se remonta de los años 87, 88, ¿verdad? Fue ahí en Fernando de la Mora, donde vivíamos nosotros en una casa quinta. En una de esas noches era que estaba llovinando, ¿verdad? Y lloviendo, ¿verdad? Y en ese caso escuchó mamá así el piar del pollito. Dijo, papá, no. Aniese, tío, no vaya a salir, ¿verdad? No salga, no vaya a buscarle, ¿verdad? No vaya un pollito, le. Y sí, porque ahí también en la casa quinta también había el pozo, ¿verdad? Para quitar el agua, ¿verdad? Y ahí de noche él quitaba el agua del pozo y se bañaba. Se bañaba. Estamos hablando del señor de la noche. Y esto sucedió en Fernando de la Mora, zona sur. Y estamos hablando de un lugar donde había varias casas y de repente hay una casa quinta, ¿verdad? Así que no estamos fuera del entorno urbano. Es raro porque uno diría que cuando la ciudad, o sea, va creciendo, se va urbanizando tanto, esto va a desaparecer, pero no. Es raro, es una mitología y es una de las mitologías más vigentes, más potentes. Es una de las mitologías inclusive más que el Yacyretá Teré. Yo el Yacyretá Teré, realmente siendo realista, nunca lo vi. En realidad es una leyenda. Una leyenda. Una leyenda. Pues la mitología pues es algo que fue creado, vamos a decirle entre comillas, pero la leyenda es algo que son lo que fueron. Y sí, inclusive en la época de la guerra dice que él se manifestaba. Según escuché por ahí, él se manifestaba en plena guerra de la Triple Alianza. Sí, también. Se va a manifestar. Porque sí, es un ser de la antigüedad. Sí, de la antigüedad. Es un ser. No, y no solamente por ser un ser de antigüedad, ¿verdad? Viste que el Chaco mismo es bosque, ¿verdad? Y él también es protector del bosque. Y es su hábitat. Su hábitat. Entonces vinieron ahí, hubo la guerra, entonces le están molestando de su hábitat. Y eso justamente ahora es lo que quiero contar, mi siguiente historia. Este caso le ocurre, inclusive llegó a salir en Crónica, hace, creo que fue en el 2017 o 18. Bueno, este caso es, mi amiga me contó se llama Giselle. Ella me iba a enviar un audio, pero no pudo porque tenía problemas de la garganta, ¿verdad? Entonces decidió contarme su historia. Ella es una chica que siempre le gusta hacer viajes tipo mochilera. Le gusta con su grupo, cuando no tiene que... Ella es enfermera. Cuando no tiene su día de trabajo, entonces le gusta mucho viajar. Le gusta ir a acampar, a muchos les gusta eso, realmente, ir a acampar. A mí también. No tengo dinero, pero... No, y justamente dice, ya, bueno, ir a acampar. Justamente eso es. Ellos no tienen plata. Entre ellos hacen vaquitas, lo que sea, juntan un poquitito por ahí y se van. Ellos lo que quieren hacer es liberarse. Y ese es su grupo. En una de esas ellos decidieron, ellos pues eligen los lugares. Sí. Ya sea, creo que ahora Cerro Yaguareña no se puede más, ¿verdad? Pero el último lugar, o sea, donde ellos se fueron y acamparon una noche fue en el Cerro Santo Tomás, así me cuenta ella. Ellos fueron tipo las 7, era el horario de ahora que oscurecía, tipo las 8. Ellos fueron, el día era un espectacular, hermoso clima, dice, lindo clima. Ellos se fueron, armaron su camping, todo eso llevaron para comer, y comenzaron la fogata, un poco de musiquita, comiendo, tomando vino y conversando, ¿verdad?
Entonces deciden, como es lo habitual, lo que es imposible, que no falte contar historias macabras, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces ellos comenzaban a contar historias relacionadas con fantasmas, con apariciones y todas esas cosas. Ellos me cuentan. Era una charla digamos, muy a gusto, era muy divertido. Y entre eso se comenzaban a sacarse fotos y todas esas cosas, se sacaban fotos y todo eso. De repente, uno de los amigos decide separarse del grupo e irse a brindar en la oscuridad. Unos segundos después de haberse ni un minuto de que se haya ido, viene corriendo y él dice, le vi. ¿A quién le viste? Le preguntan. Y le vi a él, le dice. ¿Dónde le viste? Allá en el bajo. Todos giran y ven que hay un caminito tipo una bajada, obviamente porque es cerro. Sí. Hay una bajada que parece un caminito y donde hay lleno de árboles, pero una oscuridad inmensa. Una oscuridad que en tu mano vas a ver. Y bueno, ahí le vi. ¿Cómo le viste? Le dice. Le vi porque me brilló su ojo. Y yo estaba acá y él estaba a medio metro de mí. Y me miraba, y porque cuando yo miré mi ojo así, él me miró con sus ojos brillosos y yo le vi. Pero temblaba, el tipo temblaba. Parecía que le iba a agarrarle tipo... ¿cómo se llama? Una convulsión. Una convulsión le iba a agarrarle. Entonces ellos deciden, bueno, vámonos más. Si él se te apareció es porque no le gusta, o lo que comenzamos hablando le gusta. Entonces mi amiga y su grupo se levantan para irse. Y a medida que iban bajando del cerro, ellos sentían que alguien les perseguía, que alguien estaba. El famoso vos, es como si igual que alguien te observa y vos tipo querés mirar pero no querés mirar también. Bueno, y ahí entonces ellos llegaron abajo, decidieron ir a otro lugar a descansar, a pasar. Terminó la noche, cada uno volvió a su sitio y mi amiga recibe un mensaje del que organizó, ¿verdad? Y le dice qué denso fue lo de ayer, anoche, conversaciones, grupo WhatsApp también. Entonces él envía la foto. Y vos sabés que en el costado de la foto se veía así alguien, una persona oscura. ¿Viste cómo te dije? Sí. Se sacaban fotos antes de contar la historia. Y al lado, pegado a uno mismo, entre abrazos, se ve muy bien, se ve una sombra negra que parece mirarle a ellos. Una de las fotos. Y ese fue lo que salió en Crónica. Eso ya estaba observando. Hace rato lo estaban observando, había sido. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros los humanos, ¿verdad? Desde la época primitiva y demás, tenemos ese instinto de supervivencia, ¿verdad? De que si sentimos que algo nos está mirando, tenemos una percepción de que algo está allá, ¿verdad? Entonces tenemos que, sí o sí, si no está nadie, siempre giramos, ¿verdad? Para ver quién está. ¿Por qué? Porque estamos en pleno peligro. Porque antes era el tema de los animales carnívoros y demás que siempre está al acecho, ¿verdad? Entonces el ser humano tiene ese instinto, ¿verdad? Entonces, por cuestiones de, ya sea de presencia paranormal y demás, sí o sí tenemos esa reacción de querer dar la vuelta y mirar quién está allá. No, pero vos sabés que es notable eso de que vos sabés que hay alguien y sabés que no es normal y tenés esa sensación de querer mirar pero no querer mirar también por miedo a lo que vas a ver, por miedo a lo que vas a ver, sí. Y te agarra ese escalofrío, ese que parece tu piel fría, la piel de gallina, sudando, y la piel de gallina. O sea, es raro, es muy raro la sensación. Y eso fue lo que le pasó a mi amiga en el Cerro de Santo Tomás. Pero vos te das cuenta, Juan, la historia que vos contaste de tu amiga es muy similar también a la historia que yo te comenté, lo de mi hermana y lo de mi padre, ¿verdad? Lo de mi hermana también empezó a tirar piedras, a lo de mi papá le empezó a tirar pomelos. Y imagínate que son similares, se escucha el silbido, se escucha quiero interrumpirte. ¿Sí? Vos sabés, eso justamente es lo que ella me dijo, no se manifestó como nosotros solemos. Mi amiga la vecina también me dijo, no hizo silbido, no me tiró nada de piedra, no, él solamente apareció su sombra. Bueno, y la otra también,
no se le manifestó. A ese punto quiero llegar. A mi señora también se le manifestó. Y frente a mi casa pasando la calle, hay un terreno baldío, patios baldíos. Patio baldío. ¿Qué pasa? La zona de calle guía. Mi señora se levanta a la noche porque escucha ladrar mucho a los perros. Y entonces se levanta a mirar ella qué es. ¿Qué se pasa? A ella se le antoja mirar hacia ese lado, pasando la calle hacia el patio baldío. ¿Qué ella ve una sombra así similar también como la que vos estás diciendo. No se le manifestó con nada de silbido ni de piar de pollito, pero llegó a ver el famoso cigarrillo que parecía que estaba fumando, el fuego del cigarrillo, y ver la sombra. O sea, no hace falta que él se te manifieste con silbido o escuchar el piar del pollito, ¿entendés? Él, algunas veces no hace falta eso y vos ya ves, vos le sentís, se ve su presencia. Su sombra. Su sombra. ¿Y por qué algunas veces la gente escucha el silbido, verdad? Este es uno de los casos que carne propia también sentí, ¿verdad? Justo era que estábamos con un amigo de la radio también que ya te estaba, ¿verdad? Justo estaba fumando de noche y escuchamos ese silbido así profundo así silbido que desde que salimos de ahí hasta llegar en casa se sentía esa presencia. El silbido poquía, le pedía el cigarrillo. Porque estaba fumando. Porque estaba fumando. ¿Y qué pasó? Y le pedía el cigarrillo. Entonces yo le dije, ¿qué pasó, verdad? Pero no. Pide y no te pide y no, yo le decía, ¿verdad? Pide el cigarrillo, tira. Le tira o no le tira, por lo visto, él le solía tirar, ¿no? Algo, ¿verdad? Por eso nomás le perseguía en ese trayecto. Y sí, notable, porque, bueno, quién sabe si él. Como claro, ese también, ¿verdad? Le estaba dando luego y justo ahí no le dio. Otro también los casos, pero este sí ya es caso de las famosas desapariciones también, o del famoso extravío, ¿verdad? De niño viajero, ¿verdad? Que suele suceder también en los bosques, ¿verdad? Pero este en el caso de papá cuando era chico, era también que el de la noche también le extravió. Le buscaron, dice que le buscaron mucho abuelo y bisabuelo por toda la hacienda y demás, porque hacendado, ¿verdad? Y en una esa la encontraron, ¿verdad? Y después vio que estaba acostado y demás, estaba durmiendo, y después le dijo, ella fue una guapa y ya a qué curro india, se ve que le extravió el de la noche. ¿Pero cuántos días no dijo? Y 2 o 3 días. 2 o 3 días y tuvieron que buscarle. Yo, por ejemplo, tengo un caso que varias veces ya había comentado y casi similar al tuyo. Es Don Meterio. Don Meterio, por ejemplo, era una persona porque falleció lamentablemente. Era un señor que cuando tomaba, al embriagarse, era un tipo problemático y era un tipo que a todo el mundo le desafiaba, que era grande lo del señor. Vamos a empezarlo por ahí. En una de esas noches, esto me cuenta papá nomás. Papá joven, el señor joven, se va, toma. Eran vecinos de unas cuantas cuadras. Y eran tipo las 2 o 2 no eran las 3, pero era entre ese horario que ellos seguían tomando, pero ya estaban ya con su estado ebrio y escuchando música baja, famoso, ya escuché ya música baja, ya estabas hablando así despacito y todas esas cosas. En un instante tenía un mango grande y comienzan a caerse los mangos. Al principio yo pensaba, bueno, se cae el mango porque es famoso, se cae el mango cuando ya está todo, ¿verdad? Se cae. Pero en este caso era muy raro que se caía así, ¿verdad? Y van 3 ocasiones en que cae encima de Meterio, Don Meterio. Se cae uno en su cabeza, otro en su hombro y otro en su pierna. Entonces él de inmediato ya asimila ya de yegua, pero eso, o sea, voy otra vez, le dice. Y papá, tipo, ¿a quién está hablando, verdad? O sea, en guaraní, ¿verdad? ¿A quién le está hablando, verdad? Y ese enano ya otra vez le está molestándome ya otra vez, como siempre. Y papá asimila que ya es el señor de la noche y le dice, ¿y por qué le hablas así? Le dice, ese cuando no hace nada, siempre nomás lo así, hace que no sé qué, esto. Y el tipo estaba ebrio y comenzó a
con el alcohol en la cabeza, entonces sale, ¿por qué una vez no te bajas y veníamos moquetear, o sea, como hombre que somos? Así le dice. Y el árbol comienza a sacudir. Papá le agarra una corazonada, Un tucu, tucu, un tucu. tucu, porque era la primera vez que veía así eso. Entonces él agarra, bueno, yo me voy, total, mañana tengo que trabajar, o sea, ya era en el día. Pero le dice nomás ya papá, agarra papá. Teniendo miedo Se salió va, del lugar, se y fue. dice, papá le pregunta por qué no te va a pasar nada, no le va a pasar nada a tu señor. No, le dice, ese coñere y pesan de hoy peaje. Así nomás lo Así nomás ese Bueno, no entonces, hace nada. Le digo. termina ahí, ¿verdad? Una semana después, don Meterio era muy amante de la pesca. Y él se va a pescar en Villeta. Y Villeta, estamos hablando de los años 90. Villeta no es como ahora. Ujú. Antes Villeta eran mañas, abultado, Más arbolado, ¿verdad? arbolado, Más despoblado. más despoblado despoblado. también. Bueno, entonces él va con su caña, con su auto, una camioneta del año. Hay que decir, él tenía plata de esa época. Y fue él solo. Fue solo, llevó su caña. Se fue tipo de tardecita, tipo como para venir de noche. Porque según dicen que la tardecita y noche es donde más se pesca, Sí. ¿verdad? En una de esas, bueno, él llega, comienza a pescar. Creo que pescó ya unos cuantos. Su auto había dejado como a 2 kilómetros de donde él estaba. Ay, sí, por eso. Entre caminando por Son los acá. arbustos y todas esas Sí. cosas. Entonces él se dispone para irse, ¿verdad? Se dispone, conoce el camino, obviamente. No estaba tan borracho. Es el famoso, estaba Medio. Está medio entonces atintonado, entra, para decir. ¿eh? pero sabe dónde, Una está cosa su, like. sabe dónde está su auto. Se va, camina. Y mientras más camina, nunca llega. Nunca llega. Parece que caminaba en vuelta, o sea, el Dando famoso vueltas. dando vueltas. Y dice que pasaba ya 1 hora, miraba su reloj. No llegaba, nunca llegaba. Giró otra vez y salía otra vez en el río. pasó acá? ¿Qué está pasando acá? Volví a entrar. Parecía que se daba vuelta. Le hacía como un camino en bucle. pero en le una, hacía, en ¿eh? una de esas él se va, entra y no sale más. Ni siquiera para volver al río. Mira así el cielo, toda la oscuridad, pero nunca, solamente eso nomás, la luna nomás. No. Hasta que, tipo cansado y todas esas cosas, se queda dormido. Y al amaneciendo, sale y encuentra, se va a su casa y llega. Y su señora sale y le dice, yo pensé que te pasó algo, todas esas cosas. Sí, el enano ese me hizo perder. 2 semanas estuvo perdido. 2 semanas. Y él una noche no pensó que Una era. noche. 2 Dos semanas semanas. estuvo perdido. Vos sabés que cuando yo viajé al Chaco, yo viajé en Carmelo Peralta, cerca de Brasil, Pantanal, zona del Pantanal. Sería de acá de Asunción a Carmelo Peralta, 750, 800 kilómetros. más o menos. Cuando yo me fui a trabajar ahí, hice muchos amigos y en ese transcurso estuve 9 meses ahí en Carmelo Peralta, cerca de Puerto Mortiño, Brasil, y llegué a escuchar noticias de ahí que había un muchacho que se extravió, que estaba perdido el tipo, no se le encontraba a sus familiares, le estaban buscando como loco. ¿Qué pasa? Dijeron, o sea, se dijo justamente que el bombero le desatinó y fue real porque toda la gente que le andaba buscando alrededor de donde él andaba, creo que se fue a pescar él, estaban pescando, estaban tomando también. Pero le desatinó en una de esas. ¿Por qué hizo eso? Porque dice que ellos estaban pescando de noche y él se empezó a hacerse sentir con el silbido porque ellos estaban fumando, seguro le pedía el cigarrillo y ellos le desafiaron. El tipo se perdió más de 1 semana y toda la gente le buscaba por todos los lados, no es luego ni alrededor de donde él se perdió. Ya la búsqueda se intensificó tanto que no se le encontraba. ¿Qué pasa? Casi 12 días después se le encuentra
a metros de donde él estaba. ¿Por qué nunca nadie le vio? ¿Por qué nunca nadie lo vio? O sea, se hizo la búsqueda. El tipo no aparecía por ningún lado. Aparece, pero aparece a metros de donde se había perdido. Apareció en un estado totalmente desastroso, lógicamente, ¿verdad? Y ni él sabía qué pasó con él. Ni él sabía. Pero qué extraño que es ese. Vos aquí no es la primera vez que escucho así eso de que le buscan por todos lados. Sí. Y que ahí nomás estaba. Sí. Y ese es lo extraño. ¿Cómo pasa eso, verdad? Porque yo tampoco quise creer, Juan. Pero mis colegas de ahí de la ciudad que viven ahí en Carmelo Peralta me dijeron que esto suele pasar con normalidad. Hay que tener cuidado, me dijo, porque ellos viven ahí mucho de la caza y pesca realmente, porque son zonas de pantanales. Uno se va y pesca, sí. Uno se va a cazar distintas clases de animales para comer, ¿verdad? Porque les gusta. Y dicen que cuando uno hace eso por la noche y siente la presencia, él no tenés que hacerle caso o tenés que salir y irte de ahí. ¿Entendés? Porque a alguno le gusta. A algo no le gusta. ¿Qué pasa? Estas personas que se fueron estaban tomando. Y lógicamente cuando vos estás un poco ebrio, tenés el corazón agrandado, el famoso aguazú, como se dice, el coraje que tenés para desafiarle a cualquier dios ¿entendés? Y no te das cuenta a qué te estás exponiendo. Lo mismo que le pasó a este señor. Exactamente. Yo estaba escuchando muy así tu historia, estaba escuchando. Volviendo al tema ese que te mencioné de cómo hace, es raro porque hay un caso de un niño, por ejemplo, que él se extravió por 2 días. Cuando se le encontró, él se le encontró al lado de la ventana, sí. Pegado al mango, ¿cómo se llama? Sí, a la planta de mango. Y él estaba ahí y le dice: ¿dónde pico vos estabas todo este tiempo si nosotros te buscábamos? Acá, le dice. ¿Por qué todo este tiempo? Yo todo hace 1 hora estoy acá, le dice. Y el mitad ahí se perdió 2 horas. Y hablando de eso, ¿verdad? Para poder hacer un poco el contexto del pombero, ¿verdad? Y en otros países también se le conoce también como el chaneque, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la historia o de la mitología también del chaneque, ¿verdad? Bueno, criatura de la mitología mexicana, Mexican Nahua sería, que es descrito como pequeños duendes o espíritus guardianes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque está en bosque, río, selva, ¿verdad? Uh-huh. Provenientes también del famoso Nahuatl, ¿verdad? El chaneque, ¿verdad? Dueño de la casa, ¿verdad? Estos actúan como espíritus traviesos o malévolos, ¿verdad? Que esconden cosas, desorientan a viajeros y pueden robar también, este yo no sabía, que pueden robar el alma o causar mal aire. Características principales, ¿verdad? Que es similar a la nuestra también, ¿verdad? Buenos traviesos, ¿verdad? Habitan en casas, cocinas, cultivos, y en nuestro caso ahora que ya estamos en época de Semana Santa, abril, ¿verdad? Está también el tema del tatacuá, ¿verdad? El horno donde se hace la chipa, se hornea la chipa. Ahí también él suele dormir, ¿verdad? Así que ese también, ¿verdad? Bueno, en este caso habitan en esos lugares molestando o haciendo travesuras, ¿verdad? Pero sin dañar gravemente. Pero esto también en algunos casos sí también puede dañar a criaturas. No. Por ejemplo, alguien que le desafíe mal le puede golpear mal hasta dejar sin habla. Lo cual hay casos. También de eso en Paraguay. Malos, peligrosos, dice. Viven en lugares salvajes como cuevas, ríos. Encantan a los niños para llevárselos y desorientan a los viajeros. Poderes. Se cree que pueden manipular a la naturaleza, ¿verdad? Absorber energía vital y causar el espanto de chaneque o falta de apetito y fuerza. Principalmente la ubicación sur de México, pero también en Latinoamérica, ¿verdad? Y en otros países también, donde hay bosques, se suele haber, ¿verdad? Sí, en algunos países capaz se le denominen con otros nombres, por ejemplo los duendes, ¿verdad? Los duendes de la naturaleza, ¿verdad? Según la protección, la tradición incluye también poner ropa al revés, usar amuletos como el ojo de venado, pedirle a un chamán que interceda, ¿verdad?
Esto en el caso de pedirle a él protección. En nuestro caso, en Paraguay, sería dejarle el tabaco, ¿verdad? O la caña. La caña, la caña, dejarle a él para que tome, ¿verdad? Y este en el caso se le asocia comúnmente con la pérdida de apetito, del sueño y del pulso, dice. Son el espanto del chaneque. Ahora le quiero contar un caso de un taxista, bueno, ex taxista ya hoy en día, que allá por los años 90, él salía mucho, se iba a farrear en limpio, se iba a farrear. Él, cuando me contó este caso, por ejemplo, él recuerda que en ese tiempo era un muchacho fiestero, vamos a decirle, ¿verdad? Y había mucho picnic en la seccional y todas esas cosas. Creo que los que estamos por los 40 sabemos eso. Sí. Y en una de esas, él se iba mucho y su mamá, era un viernes a la noche, y su mamá le dice que por favor que venga temprano, que últimamente anda saliendo mucho y que es un poco peligroso, más por no había tanta inseguridad en esa época, pero él se refería más a otras cosas, vamos a decirle a su mamá, ¿verdad? Y él le dice, sí, pero no me va a pasar nada, todas esas cosas. Bueno, termina ahí, ¿verdad? Él sale, se va a la fiesta y él regresa tipo no muy tarde, tipo las 12:30, viene caminando por un camino angosto, vamos a decirle. Viene caminando y según él cuenta, dice que la lumínica no era mucho. Ponerle que 1 kilómetro. Poca luz, sí, 1 kilómetro por ahí había un alumbrado y el otro alumbrado así, ¿verdad? Y él venía de la calle, venía y ponerle que a unos 10 metros quedaba el primer alumbrado, ¿verdad? Después él tenía ganas de orinar. Se acercó al alumbrado donde había luz, orinó y estaba así, tipo orinando, y de repente escucha un ruido. O sea, tipo parece que alguien se mueve por el yuyal, vamos a decirle, ¿verdad? Él no le presta atención, tampoco le da miedo. Lo que sí le da miedo a él es cuando de repente, sin qué ni para qué, parece que alguien viene y decirle en su oreja, ahí, en su oído, en su oreja, ahí, fuertísimo, pero así pero fuertísimo, que era como si fuera que le entraba en su tímpano, ¿no? Ese y él silbido tipo, penetrante que tipo hace. Así se agarra eso del costado de su oreja y más o menos se queda, cae así por el alumbrado, y tipo, uno no por el susto y otro por lo fuerte que era. Entonces ahí él de inmediato se da la vuelta y no ve a nadie. Automáticamente él sabe quién es y comienza a correr. Error. Comienza a correr y a medida que él empieza a correr, él me dice que parecía que alguien venía. ¿Ves esos perros que cuando te siguen? Sí. Y parece como... Sí. Así él sentía. Así, él me dice, así yo sentía. Llegué a mi casa, le golpeé, tomé la puerta de mi mamá. Mi mamá me abrió y me ve todo así pálido y me pregunta qué es, y yo le digo, bueno, así me pasó esto. Y ella, según cuenta, dice que a él lo vio tan sulfurado que temblaba, que el famoso, las mamás tenemos el agua bendita que llamamos acá Cacupé, ¿verdad? Y tenía al lado de su rosario el agua bendita, y ese comenzó a bañarle todo su frente, y poco a poco, y le rezaba, poco a poco fue calmándose, Al día siguiente, después de todo, él se levanta y se da cuenta que está todo así con barro, su champión, todo eso. Y él recuerda más o menos qué fue lo que pasó, y ahí le cuenta a su mamá qué fue lo que pasó, así, y ahí su mamá le dice, por eso yo te dije que no salga más tanto, porque yo una vez, era que yo te escuché llegar en casa, y detrás de vos comencé a escuchar silbido y pollito. No te quise nomás decir porque no quería asustártele, pero por eso yo te advertí que no salga más y no venga más porque tanto. le estaba persiguiendo ya. Y no le gustaba. No le gustaba. Eso es cierto, ¿verdad? De que
Este es un caso que a mí me pasó, ¿verdad? Viniendo de visita de madrugada, ¿verdad? De la casa de la Gigi, ¿verdad? Sí. A la casa de la novia, ¿verdad? Bueno, yo salía de la casa, ¿verdad? Era de madrugada, ¿verdad? De repente pasé una parte donde había muchos árboles, así, arbustos y demás, ¿verdad? Y justo era una parte donde el famoso agua debajo del pasto, ¿verdad? O sea, el famoso ubú, ¿verdad? Entonces había agua ahí que se mueve así, ¿verdad? Pasé esa zona y justo medio que me detuve así y sentí que algo que saltó de repente y estaba detrás de mí. Famoso, ¡pum! ¿Verdad? Sí. Y ahí paré ahí, ¿verdad? Le dije, yo quiero pasar nomás acá tranquilo, no te voy a hacer nada. Y así. ¿Vos le hablaste? Yo le tuve que hablar. Mira, yo solo quiero pasar nomás acá, no te va a molestar y quiero llegar nomás a mi casa, le dije. Y rajé ahí, caminé rápido ahí, ¿verdad? ¿Qué año más o menos cuando te Y no estamos hablando de... Esto ya era hacia del año 2014. No más. Hace 2015, poco. o sea que no fue No. de añares, ¿verdad? Porque Pero este caso, por ejemplo, el caso que conté recién del taxista, bueno, ex taxista, por ejemplo, le pasó allá por los 98, 97. En No, síntesis, pero en este síntesis no era de tiempo, tenemos- ¿verdad? hasta en la actualidad tenemos historias tan reales del bombero, del chaneque, del duende, que yo también antes yo no creía en él. Realmente yo no creía en la mitología paraguaya, en la mayor parte no creo. Pero cuando empecé a creer, ¿dónde empezó La historia. mi historia de creer en él realmente? Porque sí existe. Fue cuando trabajábamos en otra radio, acá cerca, en San Lorenzo, entre Luque, en un medio de comunicación, y éramos los últimos que estábamos en la radio a la noche. Justamente teníamos un programa así De noche. de noche. Amante de la radio lo Pero, fuimos siempre, ¿verdad? terminamos tarde esa vez el programa, a las 10 de la noche. Entonces vengo con un colega que vive cerca de mi casa, Alcides Villamayor, y él fumaba. Yo no fumo, él fumaba. Entonces veníamos caminando y como siempre prendía un cigarrillo, fumaba todo tirado. Llegamos a una zona donde no había pocas casas, la calle empedrada, pocas luces y muchas casas, muchos terrenos baldíos con plantas de cocotero. Muchísimo. En esa el tipo prende su cigarrillo ahí. Viejo, empecé a escuchar el silbido. Ese silbido que vos escuchás del bombero no es cualquier silbido. Te da la piel de gallina, te deja en las nubes, te deja volando tipo con el miedo por los cielos. Y yo empecé a escuchar el silbido y me dio esa piel de gallina, como se dice. Y después también el piar del pollito, el cantar del pollito. Se escuchaba, pero era distinto. No es cualquier, no es cualquier ruido. Chocante. Sí, muy fuerte. Te entra, te penetra, parece que te entra. Y yo sin darme cuenta le agarré de la mano al compañero, al amigo, por el susto. El susto que tenía. Y el tipo estaba tranquilo, viejo. El tipo estaba así. "Che, calmate", me dice. "Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?", le dije. "Ese es de la noche, no le vaya a hacer caso", me dice. "No le hace caso", me dice. Y ahí parece que reaccioné yo, porque él estaba así tranquilo, él no estaba asustado. Yo sí estaba muy así, con un miedo. Y me dice, "Estoy fumando y me está pidiendo", y yo no le doy, me dijo. Yo no le doy, me dijo. Y bueno, entonces yo le sigo el paso, me voy con él, muy pegado a él, hasta llegar a una zona donde había más iluminación y se seguía escuchando, lejos. Él entra justamente en la calle de su casa y yo me voy, me voy corriendo. Corriendo me voy a la casa. Pero te asusta. Te asusta. Es raro, no es normal. No es el silbido normal que uno hace. No es el cantar del pollito normal que uno escucha. Da miedo.
Ahora que estás mencionando, contanos más. Bueno, voy a pero contar uno, tiene contexto también, ¿verdad? porque voy a contarle uno similar. De que algo también sucede cuando estamos con Alcide, ¿verdad? Me acuerdo también en época de radio también, ¿verdad? Estábamos con el amigo ahí, vamos a una ronda de trago, ¿verdad? De repente se escucha ese silbido, ¿verdad? Así en el fondo del lugar. Viste que había luego era medio zona de patio grande, ¿verdad? Y había también yuyal, o sea, muchos árboles, ¿verdad? Había también planta de mango, ¿verdad? Y en eso se escuchaba el silbido ahí, ¿verdad? Se escuchaba el silbido así, ¿verdad? Y de repente si repente ahí el mal socio, ¿verdad? Le empieza a desafiar. Le dije, no, oye, calma, yo le decía. Cálmate, porque ese es el de la noche, le dije, cálmate bien nomás, le digo, si no, Shalai te va a dejar, ¿verdad? Desastre te va a dejar, le dije. Y eso se dio así de, no sé si era las 12 eso de la noche ya, así de noche ya, pero se escuchaba ese silbido. Pero yo le dije, no, Ena lo hago, le dije, no, así patotero y demás, le dije, cálmate bien nomás, le dije. Las consecuencias que va a tener. Porque después el tema, ¿no? Tranquilo nomás, pues, pero se escuchaba ese silbido. Fuerte. Silbido fuerte, pero Chocante. ahí en el fondo. Le molestaba que estábamos tomando por ahí, ¿verdad? Alta hora de la noche, ¿verdad? Siempre se dice luego que a altas horas de la noche no hay que luego estar fuera, ¿verdad? En el caso de la casa también, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la casa de mi suegra, así de noche, ¿verdad? Cuando ya es de noche, ya el famoso de la noche ya tira luego ya botellita y demás ahí, ¿verdad? El famoso plástico que siempre la suegra hunda ahí, ¿verdad? Entonces ya le dice, entren ya. Ella ya sabía que tiene que entrar y para protegerse, ¿verdad? Sí o sí está ahí porque también tiene el famoso tatacuá, tiene en el fondo también. A Pepe o qué, ¿verdad? Duerme, ¿verdad? Y ese en el caso de Alcide, ¿verdad? Que también no era por el tema del cigarrillo también, ¿verdad? Sino que él le empezó a desafiarle, ¿verdad? Yo le dije, tranquilo nomás. Pero son cosas que pasan, ¿verdad? Pero son cosas muy reales de lo que ocurre, de este ser mitológico, que no se puede pasar, o sea, no podemos dejar de lado, ¿verdad? todas las historias que te cuentan la gente coinciden con tu historia, ¿entendés? O sea, yo le comenté 2 historias que tenía acá a Juan, mías, verídicas. Eran muy similares a las que él me contó, y a él le pasó hace poco a sus conocidos. Fue cuestión de una semana atrás. A mi mamá le pasó en los años no sé cuánto, antes que mi hermano nazca. Y le pasó a mi hermana en el año, allá el año 2009. ¿Entendés? O sea, y son las mismas historias. Este ser mitológico está. Y ahora volviendo al tema de decir los cigarrillos, te quiero contar esta historia como para ir cerrando. Sí. Bueno, este es un caso que yo escuché, inclusive salió en la tele y todo, de una persona que hoy en día ya es mayor, ¿verdad? Estamos hablando de la década de los 70, que en esa época no había tanto carteles de tráfico que identificaban las calles y todas esas cosas, ¿verdad? Esta persona cuenta que en una ocasión venía de su trabajo del centro y vivía en Itagua y tenía que pasar por San Lorenzo todo su trayecto, ¿verdad? Y había un solo colectivo que le traía a esa hora, salía a las 9:30 de su trabajo y tipo llegaba a su casa a las 10:30, ¿verdad? Y como que en esa época no había nombres de calle y todas esas cosas, él se identificaba mucho por los carteles que estaban instalados en cada, ponerle de acá a tantos kilómetros, ¿verdad? Y era un viernes en la noche en que él había tomado un poco también y se subió en su colectivo que era de su hora, ¿verdad? Comenzó a viajar y él cuenta que se quedó dormido, pero no se quedó dormido largo, se quedó dormido tipo un ratito, ¿verdad? Y cuando él se levanta, tipo se desatina y no se da cuenta que ya había pasado el cartel donde él solía bajarse para irse en su casa. O sea que se quedó dormido. Se quedó dormido y se desatinó. Entonces de inmediato él se baja y comienza a caminar. En ese entonces, acá en San Lorenzo, Itagua, las calles eran entre arena empedrada y mucho arbusto y mucha oscuridad, obviamente, ¿verdad? Él cuenta que la luna estaba resplandeciente esa noche
Pero él no tenía miedo, o sea, vivía en una zona donde es lo así, ya estaba acostumbrado al ambiente. Él comienza a caminar y en una de esas reconoce ya un poco el lugar y bueno, de acá me queda tanto kilómetros para llegar, voy a caminar. Porque obviamente el colectivo ya No, había. no hay más. Entonces sigue caminando él hasta que de repente comienza a ver una sombra, pero frente a él. Una sombra frente a él. ¿Viste? Él tenía su sombra, Sí, que era de la luna, que reflejaba en él. Pero él veía otra sombra frente a él que caminaba a la par que él se iba. Y él estaba fumando un cigarrillo. Estaba fumando, mira, y después de repente vio esa sombra. Al principio creyó confundirse, creyó que era su sombra, que no se daba cuenta. Pero él, el famoso vos, está buscando lados para ver si no es tu sombra. Y él se da cuenta que no es su sombra. Es otra sombra. Él para y la sombra para. Él camina y la sombra camina. Acá, enfrente. Y nadie ahí enfrente de él. Entonces le agarra un escalofrío y tipo no sabe qué hacer. Su casa queda a unos cuantos kilómetros, pero él sabe quién es. Entonces él lo que se le ocurre en ese momento es como que conoce un poco la historia de este ser. El cigarrillo que tenía en la mano agarra y tira. Y vos sabés que cuando apenas tira así, la sombra va hacia él. Va corriendo hacia la sombra de él, desaparece la sombra y se mete hacia el yuyal. Y el famoso, el cigarrillo, sí, encendiéndose. ese cigarrillo encendido parece que se iba arrastrando, dice, hacia el fondo del llave. Parecía así que se arrastraba, que alguien les tiraba pero arrastrándose hacia. Y entonces él comienza a correr hasta llegar a su casa. Él no le vio a nadie, pero vio su sombra. Casi lo mismo que acabo de comentar en el primer relato de mi vecino. Se ve la sombra, La pero no se sombra, ve. pero no le ves a él. Eso es lo que quería ya que estaba comentando el tema del cigarrillo. Ese es un caso que me que ahora. Notable, tiene un poder especial que es de invisibilizarse a la gente, ¿verdad? No verse, ¿verdad? No verse a simple vista, ¿verdad? Pero se ve su sombra. Es lo más raro, ¿verdad? Él aparece como sombra, pero no aparece su cuerpo enfrente de la persona para que le vea, ¿verdad? No se Pero hace ver. como dije al comienzo del programa, por ejemplo, es mejor no verlo, porque no sabe cómo va a reaccionar, no sabe qué, Sí, cómo va, mira, a tomar. si vos sos una persona que la juventud de ahora ya no cree en él. O sea, si mi hijo por lo menos sale por la noche y empieza a escuchar el piar de un pollito, el cantar de un pollito, no le va a parecer raro. O sea, no Ya, creo ahora que ya se no, asuste porque no cree en esta mitología. Conoce la mitología porque en las escuelas, en los colegios te enseñan un poco también de historia, mitología, del bombero, del Yacilla Teré, del Luisón, pero no te dicen sus rasgos, cómo él es, qué él hace. Entonces ya no creen. Nosotros sí, porque vivimos desde la niñez, no tuvieron con el miedo de él, de esta mitología. No, Y hay ahí también- de noche. Y presenciamos también. Pero la juventud ahora ya no cree tanto. O sea, no creo que todos, ¿verdad? Pero vos sabés que hay una contrapartida también, ese de que, viste que famoso dicen, de noche no tenés que hablar de él. sí, se dicen mentiras. De día y todo se aparece. Sí, Hay se grabaciones aparecen. que él se aparece de día. Hay grabaciones que... Hasta inclusive no solamente en su apariencia del ser negro, ¿verdad? También como si fuese una persona normal, también un anciano, él aparece también. Un anciano, así Es que es otro de los casos también antes de ir a partir a otro, ¿verdad? Estamos en una zona que era ya de noche, de lejos, luego caminando, ¿verdad? Venta, ¿verdad? En una de esas vimos así, o sea, yo vi así de repente, ¿verdad? Era una persona así, normal, que tipo campesino, ¿verdad? Que tenía una bolsa ahí y demás, con el sombrero pirí, ¿verdad? Y demás. Pero no hice caso, ¿verdad? Esa, justo a otro socio que venía con nosotros también trabajando, ¿verdad? Se le acerca y le dice,
mira, va a llover, le dice. Usted tiene que irse acá rápido, le dice. Yo soy esta cosa, le dice. Pejo, agua, dice. O sea, váyanse de acá, le dice. O sea, tipo... Ese es de día, no estamos hablando de noche. Pero ya le advertía que iba a llover y que teníamos que salir del lugar. No, y como te dije, en la campaña, al menos en el interior del país, por ejemplo, hay casos que ocurren de siesta. Y algunos hay un horario especificado. Algunos le atribuyen o al Yasuyateré o le atribuyen al bombero, pero más ellos le atribuyen al bombero, porque el Yasuyateré tipo no es tan creíble más que el bombero, porque el bombero pues es una leyenda que fue año tras año, década tras década. El de Yasuyateré es prácticamente una mitología, ¿verdad? Y por eso te digo, de siesta suele ocurrir casos también, inclusive desapariciones de siesta, al menos en los montes. Y sí, cerramos con gente. Escuchen de Garriola lo que comenta. El bombero existe y lo respeto mucho porque lo llegué a ver con un amigo en una noche fría de puro vino. Estaban un poco tomados también los compañeros, los amigos. No estábamos tan ebrios, dicen ellos. Eran como la 1 de la madrugada cuando escuchamos que algo chocó por el alambrado que dividía un patio baldío de la casa de mi amigo. Literal, pudo traspasar el tejido. Fue impresionante. Era como una nube negra. Traté de distinguir, pero fue imposible. Corría como un niño travieso. Mi amigo lo enfocó con la linterna del celular. Eso hizo retroceder al señor. No nos quiso hacer daño, pero sí nos dio el susto de nuestra vida. Por eso a muerte discuto el que me dice que esas cosas no existen. O sea, y es la misma cosa otra vez que estábamos comentando con Juan. La misma cosa de Juan, los mismos rasgos que vos comentás y lo que yo comenté. Que no se aparece, pero muestra su sombra. Se muestra sombra. Muestra su sombra. Comentarios de la gente. Dice, mi mamá contaba que le cuidaba cuando estaba embarazada. Otros el que contaste de tu hermano. Sí. Que le celaba de su marido. Que le atacaba mucho al marido. Porque cuando llegaba a la casa y cerraba la puerta le tiraba piedras. Lo mismo que te comenté de lo que le pasó a mi padre. No le quería a su marido, dice. Este es un poco largo, pero y son cosas todo lo que nosotros comentamos son todas coincidencias, o sea, pasa lo mismo. ¿Y por qué? Porque justamente pasa lo mismo, es lo raro, ¿verdad? O sea, las manifestaciones son iguales, pero las historias son diferentes. Sí, ocurren en distintas ciudades, en distintos países, en algunos pero casos, son similares. En algunos casos, como el de mi amigo, por ejemplo, que le silbó en su oreja, que corrió y que casi le agarró más o menos un infarto. No se le mostró, pero casi le agarró un infarto, vamos a decirle. El de mi vecina, que solo vio sombras. El de mi amiga, que fueron en Santo Tomás, se le apareció en fotos. O sea, literalmente no se aparece así, digamos, así de cuerpo entero. Y a eso es lo que voy. Es mejor no verle, porque no sabes cómo es. Porque dice que es horrible. Es muy horrible, dice que te deja un trauma que es imposible de recuperarte. De hecho, lo que él te hace es te trauma. Te hace el famoso te secuestra y nadie te encuentra. Vos cuando te vuelven a encontrar, vos ya no te encuentran más bien. Te encuentran con ciertos rasgos ya de que te quedaste mal. Y si es que le viste. Si es que le llegaste a ver. Sí. Porque en el caso del Mitaí, por ejemplo, el que conté, del que desapareció 2 días, y él dijo, yo estuve 1 hora nomás acá. Él dice que, siguiendo esa historia, por ejemplo, él dice que estuvo ahí y que vio que la banana y se veía acá, muy rica. Dice. Acá dice, escuchar la que dice acá, sí existe. Tiene una apariencia como de un mono peludo, negro. Nunca le vi la cara, pero sí de perfil. Le encanta el árbol de mango, el banano y también esas tacuaritas. El famoso tacuaral. El tacuaral y los mangos y la banana. Romper la tacuara. Sí, impresionante. Hacia tu zona hay mucho.
Mucho hay. No, por esa zona de Laguna Grande. Sí, Laguna Grande. Llega un punto donde hay mucho tacuaral. Ese sí. Bueno, y son historias, gente. Casi todos son las mismas cosas, pero que ocurren en distintas partes. Creo que este va también para una segunda parte. Sí, no, muy extenso. Lo que sería interesante es traer audios de gente también que nos cuenten sus historias del bombero, porque realmente es extenso, muy interesante y lástima que ya no podemos extender más, pero muchísimas gracias a toda la gente que nos están acompañando, a la audiencia de Paranormal Podcast News en distintas partes del mundo. Muchísimas gracias a todos ellos. Este fue un programa muy extenso, muy interesante. Y será hasta el próximo programa. Y esto se extiende, gente. Vamos a seguir hablando de esto más en el próximo programa. Lo mismo, digo, fue un gusto compartir con ustedes. Y como mencionó acá Alfredo, va a haber una segunda parte. Lo mismo que Juegos Peligrosos, que ese sigue pendiente con nosotros. Vamos a recopilar más historias y vamos a tratar de traerle audios para que ustedes mismos puedan escuchar de la voz de las personas que tuvieron estas manifestaciones con este ser. Así que nos encontraremos en el próximo capítulo ya nuevamente a través de Paranormal News Podcast. No se olviden, también pueden encontrarnos a través de Spotify, Amazon Music, también podés encontrarnos en Deezer. Paranormal News Podcast. Puedes enviarnos también tus audios al WhatsApp. Habilitamos los dos, que es el más 5959-81889321 y también el más 5959-81431864. Envíenos sus audios, mensajes. Queremos saber de qué parte del mundo también nos estás escuchando y siguiéndonos a través de Paranormal News Podcast. Nos encontramos en la próxima edición nuevamente en otro episodio impactante que vamos a tener. Próximo episodio, así que les encontramos.